La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hoy que la SER les está contando que en los momentos más duros de la pandemia prácticamente 8 de cada 10 fallecidos en las residencias de Madrid no fueron trasladados al hospital, estas palabras de Ayuso suenan, si cabe, todavía más fuera de lugar. Mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Y suenan fuera de lugar, primero, porque denotan una falta absoluta de empatía. Segundo, porque nadie puede asegurar que no hubieran sobrevivido con el tratamiento adecuado, por lo menos alguna de ellas, ¿eh? Y tercero, porque no es lo mismo fallecer en una residencia que hacerlo en un hospital con unos cuidados paliativos que garanticen una muerte digna y sin dolor. Pero es que más allá del debate sobre las responsabilidades, hay una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos. ¿Hemos aprendido algo de lo que ocurrió? Es decir, ya sabemos que la gestión de la pandemia se ha convertido en un arma más de desgaste político, pero no tengo claro que también nos hayamos sentado a analizar en detalle qué falló, qué se hizo bien, qué se pudo hacer mejor, y esto es clave para no repetir los mismos errores en el futuro. ¿O nos está diciendo el gobierno de Ayuso que si llega una nueva pandemia volvería a aplicar los mismos protocolos? Y si es que no, ¿cuáles aplicaría? Y esto vale para la Comunidad de Madrid, pero también para el resto de administraciones y para cualquier otra problemática, como la compra de material sanitario. Porque más allá del uso partidista que se vaya a hacer en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, ¿tenemos claro que habría que hacer distinto? ¿Realmente hemos hecho los deberes para ser autosuficientes y el día de mañana volvemos a necesitar masivamente mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico? Y más preguntas. ¿Volveríamos a aplicar las mismas medidas de confinamiento y de desescalada? Lo digo porque ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero al menos toda la angustia y toda la impotencia que generó el COVID nos tendría que servir para que al menos esas piedras, las de la gestión de la pandemia, no nos hicieran repetir unos tropiezos que todavía duelen y de los que todavía muchos se están recuperando. Hoy, edición de Bolsillo de Hora 25, nos acompañan Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? También la consultora Valentina Martínez Ferro. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Enseguida vamos con ellos, vamos enseguida con todo el análisis. Hora 25. Pablo Tallón. Edición Express de Hora 25 con Ángel Munarriz, con Valentina Martínez Ferro, y también sumamos a esta hora, a las 11:04, 10:04 en Canarias, al jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma desde Amán. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Guille no es que esté de vacaciones, está siguiendo la gira del presidente Sánchez por Oriente Medio. Desde ahí, Guille, nos llega noticia de última hora. Saben ustedes que Sánchez había planteado la posibilidad de que España reconociera al Estado palestino. Dijo, mejor que lo haga Europa en su conjunto, pero si no, nuestro país va a actuar por su cuenta. Pues bien, el gobierno pone fecha y anuncia que antes de julio, es decir, en menos de 3 meses, España va a hacer efectivo este reconocimiento, Guille? Sí, es la intención del presidente del gobierno. Hasta ahora, como decías Pablo, Sánchez había expresado el compromiso de que en esta legislatura, cuanto antes, España iba a reconocer el Estado palestino. No había concretado la Moncloa ni un calendario ni plazos exactos, pero hoy en una conversación informal con la prensa que cubre su gira Oriente Medio, el presidente ha ido un paso más allá, anunciando que quiere que nuestro país dé ese paso diplomático antes del verano, en este primer semestre de 2024. Sánchez se ha mostrado confiado en que eso será posible porque dice que en las próximas semanas habrá movimientos de la comunidad internacional en esa dirección. No ha querido dar más detalles el jefe del Ejecutivo, pero asegura que llegarán noticias desde Nueva York y Bruselas y que eso permitirá que nuestro país cumpla con un compromiso que no es de ahora, está pendiente de hecho desde 2014, cuando el Congreso, con el apoyo de PSOE y PP, instó al Ejecutivo de entonces a reconocer a Palestina como un Estado propio y de manera urgente. El acuerdo, según ha explicado el propio Sánchez, tendría que adoptarlo el Consejo de Ministros. Después el presidente explicaría la decisión ante el Congreso, donde el reconocimiento de Palestina cuenta, Pablo, en principio con un amplio apoyo de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, Guille, si entiendo bien, lo va a aprobar antes de julio porque entiende que antes la comunidad internacional, tanto Washington como Bruselas, se van a mover al respecto, ¿eh? No es que lo vaya a hacer en solitario, independientemente de...
Eso es, el gobierno y el presidente lo que dice es que van a llegar noticias, movimientos en esa dirección desde otros puntos del mundo, ha hablado de Nueva York, y que eso va a facilitar que España, junto con los aliados de la Unión Europea, que la semana pasada decidieron reconocer cuanto antes el Estado palestino, pues va a facilitar que se pueda acelerar ese compromiso que el propio presidente expresó durante el debate de investidura del pasado año 2023. Pues Guille, no te vayas, porque enseguida te pregunto qué más está dando de sí este viaje, pero antes de eso, Ángel, ¿qué supondría este reconocimiento del Estado palestino? Yo creo que en clave interna, es decir, aquí en España, yo creo que el reforzamiento, el subrayado de una posición que el gobierno entiende que es popular en la sociedad española, que está sensibilizada con lo que está ocurriendo, con el ataque, con la respuesta del Estado, del gobierno de Israel a los atentados de octubre, y que el gobierno de alguna manera entiende que darle, digamos, todo el realce institucional posible a esa posición es algo que va a encontrar eco en la sociedad española, ¿no? Más allá de que parezca en superficie que hay una disparidad de criterios entre partidos políticos sobre esto, yo creo que el gobierno entiende que esto es algo que tiene calado en la sociedad española en su conjunto, más allá de siglas, ¿no? Y a nivel externo yo creo que va a ser un ejercicio diplomático importante, ¿no? En un momento clave, ahora mismo anunciarlo ahora, ¿no? Cuando tenemos a la ONU poniendo encima de la mesa la palabra genocidio junto a la de Israel, junto a Ruanda, junto a Bosnia, ¿no? Hay una presión internacional creciente que es sobre todo retórica, pero es relevante, ¿no? Y que a pesar de que Netanyahu una y otra vez se la salta, ya hemos visto que ignora las líneas rojas que le va poniendo Biden, pues bueno, yo creo que peldaño a peldaño estamos subiendo un poquito el tono para con Netanyahu, que a pesar de que todavía no da síntomas de estar agotando su ofensiva, en algún momento tendrá que reaccionar. Yo comparto con el presidente la impresión de que los próximos meses va a tener que haber movimientos significativos de presión contra Israel, por todo tipo de motivos, pero también porque la historia yo creo que va a ser muy cruel con quien permanezca callado mucho más tiempo ante la dimensión brutal del ataque que se está cometiendo y que se va a continuar cometiendo ahora en Rafah. ¿Tú, Valentina, cómo lo ves? Bueno, y yo lo veo con mucha expectación, ¿no? Porque lo primero que me sugiere es que el reconocimiento de un Estado, que hay una parte que va mucho más allá del elemento declarativo en sí mismo, ¿no? Que puede pasar por el Congreso después de anunciarlo por el Consejo de Ministros. Lo que me pregunto es que ese Estado tiene que tener unas fronteras delimitadas, un territorio concreto, un control sobre su población. Y claro, la pregunta que me hago es cuáles van a ser las fronteras de ese Estado palestino y lo difícil que va a ser poder reconocer unas fronteras seguras sin hacerlo, sin la voluntad de las dos partes, ¿no? O sea, sin la voluntad de Israel. O sea, creo que hay una parte de todo esto en la que si no se reconocen las dos partes, intentar que sea una la que se imponga sobre la otra, pues hemos visto el resultado que le está dando a Israel, y desde luego me parecería que Hamás tiene que también pasar por reconocer el derecho de Israel a existir, ¿no? Y sin eso va a ser muy difícil llegar a una solución. Así que lo que me pregunto es qué querrá decir estas palabras del presidente del gobierno sobre los movimientos en la comunidad internacional. Si es Nueva York, parece que se entiende que es la ONU, y si es Bruselas, sería pues la Comisión Europea, pero la Comisión Europea antes de julio quiere decir en un escenario en donde se acaban de producir las elecciones del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, pues lo que tengo son preguntas de cómo se va a concretar esto, qué es lo que va a hacer el Parlamento español o el Gobierno de España en este caso en ese reconocimiento del Estado palestino, con las fronteras delimitadas por quién. Claro, pues habrá que estar pendiente de lo que dice Valentina, de cómo se concreta. De momento tenemos el anuncio, dice el presidente. Antes de julio España va a reconocer al Estado palestino, y lo va a hacer porque van a llegar movimientos en los próximos meses, según él, tanto de Norteamérica, de Estados Unidos, como de Europa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Esto es importante, las consecuencias que va a tener el ataque de Israel sobre el consulado iraní en Damasco. Han muerto al menos 8 personas, entre ellas un destacado militar de este país. También casi pierde la vida el embajador. Un ataque, insistimos, que va a incendiar todavía más Oriente Próximo, hasta el punto de que Irán ya ha advertido de que la respuesta va a ser dura. Todo esto lo vamos a estar analizando en los próximos días, pero Guillermo Lerma, vuelvo contigo, porque en ese corrillo que antes nos comentabas del presidente, Sánchez también ha hablado de cómo cree él
que puede afectar a la estabilidad del gobierno las elecciones catalanas, ¿verdad? Sí, y se ha mostrado el presidente convencido de que este ciclo electoral, tanto en Cataluña como en Euskadi, no va a poner en peligro la ajustada mayoría parlamentaria que sostiene a su coalición en el Congreso, en Madrid. Eso a pesar de la competición electoral entre PNV y Bildu o Esquerra y Junts. En el día en el que hemos conocido el CIS en el País Vasco, que da una ligera ventaja a los jeltzales, Sánchez ha dejado claro que su partido aspira a mantener y reeditar la alianza estratégica, así la ha llamado, con los nacionalistas vascos. No se plantea apoyar o formar un gobierno con los abertzales. Y sobre Cataluña, el presidente del gobierno se ha mostrado seguro también de que el resultado de esas elecciones de mayo no va a romper la alianza parlamentaria que ha hecho que Esquerra o Junts aprueben, por ejemplo, la ley de amnistía, o que mantenía abierta la negociación de los presupuestos generales del Estado hasta el adelanto electoral. Que sea la primera fuerza el PSC, ha dicho el presidente, lo que va a demostrar es que la política emprendida por el gobierno en Cataluña tiene un respaldo por parte de la ciudadanía catalana, y ese será un incentivo, en opinión de Sánchez, para que esos partidos sigan apoyando o al menos dialogando con el gobierno central. En esa conversación informal con la prensa, por cierto, Pablo, el presidente se ha referido también a la negociación para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, una negociación que mantiene abierta con el PP, y Sánchez ha dado un ultimátum a Feijóo para cerrar en abril ese acuerdo de renovar el CGPJ. Dice que en ese momento será cuando Reinders abandone la posición de comisario de Justicia de la Unión Europea, así que se marca esa fecha como límite, abril, para renovar el CGPJ. De lo que haga el PP con este asunto, ha dicho Sánchez, dependerá la relación entre el PSOE y el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Es decir, insinúa que si no se renueva antes de abril, ¿todavía van a empeorar más? Eso es, que las relaciones pueden empeorar si Feijóo decide no renovar el CGPJ en abril. Dice Sánchez que eso puede marcar un punto de inflexión en la relación ya prácticamente inexistente entre el PSOE y el PP en el Congreso. Pues así están los ánimos. Guillermo Lerma, abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Hora 25. Pablo Tallón. 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. El Senado ya ha constituido la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas. Mañana el Congreso pondrá en marcha la suya. Ahora bien, la gran duda es quién va a tener que comparecer. Aquí el PSOE da a entender que podría llamar a Feijóo y Ayuso. El PP insinúa que al presidente Sánchez y a su mujer, pero lo cierto es que nadie lo confirma. Así que de momento solo tenemos un nombre seguro, que es el de Francina Armengol, que va a ser llamada por el PP. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Sí, la guerra de las comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas ya ha arrancado oficialmente, aunque el PSOE y el PP se resisten a desvelar todavía sus cartas. La comisión del Senado, la que impulsa el PP, centrada en el caso Koldo, ya ha quedado hoy constituida. Anuncio que convoco mesa y junta de portavoces para empezar a poner en marcha. Su presidente, Eloi Suárez, del PP, ha convocado para el miércoles la primera reunión para organizar los trabajos, y a la espera de fijar calendario y comparecientes, ya sabemos que el PP llamará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y no descartan a Pedro Sánchez. Borja Semper. Se acabará demostrando que Pedro Sánchez lo sabía todo, que el Partido Socialista lo sabía, que lo callaron, que lo taparon. En el PSOE aseguran estar tranquilos y a disposición. Desde esta tranquilidad de conciencia de quien ha tomado decisiones, estamos abiertos a que toda aquella persona que tenga algo que aportar. Eso ha dicho Esther Peña, portavoz de los socialistas, que ponen el foco en la comisión que están impulsando en el Congreso y que se constituirá mañana. Todavía sin nombres confirmados, pero se da prácticamente por hecho que llamarán a Ayuso, y también apuntan a Feijóo. Es evidente que en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, igual que en otros sitios, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar qué sucedió. Sus socios de Sumar se han confirmado ya que pedirán la comparecencia de la presidenta madrileña. Gracias, Ana, pero es que no dejamos todavía la gestión de la pandemia, porque como hoy saben, la SER les está contando que en los momentos más duros de la pandemia prácticamente 8 de cada 10 muertos en las residencias de Madrid no fueron trasladados al hospital. Preguntada sobre esto, pues Ayuso ha preferido echar balones fuera, se ha defendido atacando a la izquierda, y todo esto mientras los familiares y la oposición pues le están reclamando que asuma responsabilidades o que por lo menos, se explique, que dé explicaciones. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Familiares de las víctimas de la COVID en la residencias de Madrid piden la dimisión de Ayuso. La noticia los ha indignado. Miguel Vázquez es el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores. Cuantos más datos salen a la luz sobre lo ocurrido, más indignación nos provocan.
Si de los 7.291 fallecimientos que se produjeron en la Comunidad de Madrid en residencias, 4.000 se podían haber salvado, a la señora Ayuso no le queda más que un camino, que es su propia dimisión. Las actas aportadas hoy por la cadena SER son documentos oficiales de las inspecciones de la propia Consejería de Sanidad, así que el gobierno de Ayuso tuvo información de primera mano sobre la gravedad de la desatención, pero ella apunta a otro lado. Yo creo que ya ha habido suficiente, ¿no?, con las residencias de Madrid y solo de Madrid. Me parece inmoral lo que se está haciendo a través de la izquierda con este caso. A mí no se me ocurriría preguntarle a ella ni a Pablo Iglesias cuántos muertos llevan ellos. De los informes se desprende que el 76% de los mayores fallecieron en las residencias sin ser derivados al hospital. En una de ellas murieron 46 en poco más de un mes, y en la visita el 13 de abril los inspectores se encontraron con un cadáver que llevaba 3 días en la habitación. Manuela Bergerot, de Más Madrid. Ayuso debe rendir cuentas por los protocolos de la vergüenza. Solo fueron inspeccionados 11 geriátricos en marzo y abril de 2020. Las actas describen la falta de medios de protección, de personal y de pruebas para detectar el virus. Gracias, Mariola. Pues Valentina, voy contigo y voy con la pregunta que me formulaba yo al principio. ¿Tú crees que realmente hemos hecho un debate en profundidad de qué supuso la pandemia, qué falló? Porque es obvio que los gobernantes tomaron decisiones bajo mucha presión, en un contexto muy complicado, pero ahora que todos podemos respirar, ¿no sería momento de pensarnos bien qué se hizo bien, qué se hizo mal? Sí, totalmente. Es que justamente lo más importante y lo más relevante es lo que tú decías al principio, ¿no? Que mucho más que culpas, que es en lo que estamos, pues deberíamos de sacar lecciones y aprendizajes sabiendo cómo se podría haber evitado lo que ocurrió, entre otras porque la situación cambiaba minuto a minuto, no se conocía el virus al que nos enfrentábamos ni que lo causaba. Empezamos utilizando gel hidroalcohólico y diciendo que teníamos que lavarnos las manos, y resulta que acabamos salvándonos la vida gracias a las mascarillas, ¿no? Se suspendieron derechos fundamentales y todas las decisiones se iban tomando pues a la vez que se iba conociendo, lo poco que se iba conociendo del comportamiento del virus y con una falta de recursos tremenda, ¿no? O sea, ni protecciones para los sanitarios que había al principio, ni tampoco evidentemente para el personal de las residencias. Al principio también teníamos ese problema de los respiradores, que incluso la gente se mató a comprar aquellos respiradores, mascarillas que se utilizaban para hacer submarinismo y hacerlas en casa. Bueno, ni hablar de vacunas, ¿no? O sea, Cataluña limitó aquella ventilación mecánica a los mayores de 80 años dentro de los hospitales. Otras, porque si la situación en los hospitales era terrible, pues en las residencias efectivamente pues ocurrió algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues creo que tenemos un riesgo, ¿no? El propio informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad de la Comunidad de Madrid dice que tampoco existen datos de lo que ocurrían en otras residencias de otras comunidades autónomas, y que sin embargo sí consta de los de Madrid. Pues yo creo que conviene, pues eso, alejarse de la parte de las responsabilidades entendidas como culpas, de que, pues eso, que en realidad es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid la que es, por supuesto, responsable política de todas las decisiones que tomó, como todo el resto de presidentes de comunidades autónomas, pero de ahí a intentar hacer ver que parece que había una falta como dolosa, ¿no? Que se hizo pudiendo haberla salvado, pues la verdad es que creo que hay un trecho gordo. En ese momento todos los dirigentes políticos intentaron hacer lo que podían con los medios que tenían y con el enorme desconocimiento. El gobierno de España, no sé cuántos supuestos comités de científicos creó que no sirvieron más que para crear una confusión importante, ¿no? Y tampoco había protocolos nacionales. Cada comunidad autónoma pues se dirigía como cada uno de los consejeros consideraba, o de los presidentes consideraba. Así que, en fin, acabo diciendo lo mismo que decías tú, que sí que creo que sería muy bueno convertir estas comisiones de investigación y estas preguntas mucho más en los aprendizajes que en las culpabilidades, ¿no? de cada uno, que no avanza absolutamente para nada. Ángel. Bueno, con respecto a la Comunidad de Madrid, yo creo que lo que pasó en la Comunidad de Madrid no pasó en todas partes. Por los datos de los que disponemos, sabemos que hubo un mayor porcentaje de fallecidos en el propio geriátrico que en otras comunidades. Las medidas que se adoptaron fueron especialmente restrictivas.
aparte yo creo que más éticamente cuestionables que en otros puntos. El famoso Hospital Milagro, donde los residentes no llegaron, tampoco lo hubo en otras comunidades, y luego se ignoraron resoluciones judiciales para medicalizar residencias. Es justo decir que en Madrid la pandemia golpeó más duro que en cualquier otro sitio. Ese sitio también hay que decirlo, como también hay que decir que yo creo que el nivel de desatención a los llamamientos a dar explicaciones a lo largo de todos estos años en los que se han venido pidiendo ha sido también mayor que en otras comunidades autónomas. Sobre si aprendemos o no, yo por una parte tengo una cierta confianza en un aprendizaje institucional que va casi al margen de las conclusiones explícitas que hacen los responsables políticos. Nos estamos enfrentando increíblemente mejor a esta sequía que a la de los años 90. Se ha aprendido de los errores. Por ejemplo, allí se cortó muchísimo después el agua para agricultura de lo que se está haciendo ahora, pero sí creo que hay piedras que seguimos teniendo en medio del camino y que nos la podríamos volver a pegar fácilmente. El tema de los materiales y la incapacidad de acumular stock de cosas que pueden volver a hacer falta en cantidades industriales, y digo industriales enfatizando esa palabra. Yo creo que podríamos vernos otra vez abocados a un mercado persa donde hicieran su agosto los pillos de turno, ¿no? Tampoco veo claro en absoluto que hayamos hecho nada especialmente interesante para mejorar las residencias de mayores. Me refiero ya como modelo en el que se basa en la competición a la baja, en los procesos de licitación y en esquemas que al final te obligan a rascar beneficios mediante el recorte de gastos en personal, lo cual acaba, digamos, traduciéndose en una atención bastante deficiente. Creo que el modelo ese no se ha tocado. En fin, creo que obviamente no volveríamos a cometer todos los errores que cometimos en su día. Tampoco sé si seríamos tan indulgentes con los poderes públicos como lo fuimos la otra vez. Pero sí creo que tenemos todavía, digamos, mucha autocrítica que hacer y mucho que poner negro sobre blanco sobre todo lo que se hizo inadecuadamente. Claro, es importante esto. Seguramente seríamos más críticos, sí, por lo que decíamos, porque se ha tenido tiempo para prever otra pandemia. Cuando en 2020 nos arrasó esta, pues seguramente no lo esperábamos a corto plazo, por más que en China ya nos daba señales, ¿eh? Pero es cierto que ahora ya cada gobernante, cada país ha podido pensar medidas preventivas, lo que decíamos, tener medios para poder fabricar, por ejemplo, batas, mascarillas, eso que tanta falta nos hubiera hecho. En fin, os quiero agradecer, Ángel Munarriz, Valentina Martínez Cerro. Ha sido breve, pero ha sido bueno, porque teníamos, ya lo sabéis, edición Express de Hora 25. Siempre es un placer. Mil gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Siempre, para hacer el mío. Gracias. Que vaya bien. Ahora ya lo sabéis, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Todos los años, la colecta que se realiza el Viernes Santo en muchas parroquias de todo el mundo se dedica a Tierra Santa, al mantenimiento de las iglesias que siguen existiendo en Israel y en Palestina y a la ayuda a los cristianos que siguen residiendo allí, muchas veces al frente de pequeños comercios que viven de los viajes de los peregrinos. La guerra que lleva a cabo Israel en Gaza y las agresiones continuas que comete en Cisjordania ha provocado en parte la huida de algunos de esos cristianos y la solidaridad de todos ellos con sus vecinos palestinos, horrorizados ante la brutalidad del ataque desatado por Netanyahu. Algunos han intentado llevar alimentos, agua y medicinas a las víctimas palestinas, pero han sido rechazados una y otra vez por las autoridades israelíes, que han llegado a tal grado de deshumanización que es imposible que puedan huir ellos mismos de sus efectos en el futuro. El gobierno israelí ignora olímpicamente todos los llamamientos al alto el fuego y a la entrada continua de ayuda humanitaria en Gaza, pero lo que no podrá ignorar es que los tribunales internacionales terminen por condenar a Israel por crímenes de guerra y quizá por crímenes contra la humanidad. El daño que habrá hecho Netanyahu y sus socios no solo a Palestina, sino también a Israel, no tendrá ya remedio. Pues gracias. Punto y 25. Pues nosotros ya lo saben, son las 11:25, casi 11:26, 10:26 en Canarias, lo dejamos aquí, pero mañana ya lo saben, más Hora 25 desde las 8 puntuales, ya con Aimar. Ahora les dejamos con los compañeros de deportes, que me parece que hoy tienen muchas cosas que contar. Que pasen buena noche, hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón, Cadena SER, 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.